hacer un pequeño recuento de lo que estuvimos mirando anoche. No sé si alguien, uno solo, que pueda hablar acerca de qué se nos quedó anoche. Si hay alguien que pueda, para continuar en esta mañana, hablando sobre este tema de vital importancia. ¿Hay alguien que pueda hablar sobre qué se nos quedó anoche? Darle todo el honor, toda la relevancia al sacrificio, a la obra de Dios a través de Jesucristo. Ok. El punto exacto era este, ¿verdad? Que no estamos nosotros teniendo alguna cosa de ser de ayudar a Dios incluso en nuestra salvación, sino no robarle la gloria al Señor de por todo lo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? Él vivió una vida perfecta cumpliendo la ley que por nadie en este mundo había sido cumplida. Así que no iba a pasar la ley a menos que se cumpliera. No pasará ni una jota ni una tilde de esta ley hasta que todo sea cumplido. Y toda la ley fue cumplida ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. De manera que al Él cumplir la ley, Él muere a esa ley. Él quita esta acta de decretos que nos era a nosotros contraria. De verdad que ya nosotros, ninguno de los que estamos aquí, necesitamos aprender todas aquellas leyes sacrificiales para realizarlas, ya que usted y yo no contamos con una cantidad de requisitos que se exigían en la ley para obtener nuestros pecados fueran cubiertos, sino que ahora contamos con un excelente sacrificio, uno que se realizó de una vez por todas, que fue el de nuestro Señor Jesucristo, el cual Él mismo entró ante el trono de su Padre, no llevando la sangre de machos cabríos, ni de ovejas, ni de ninguna otra cosa, sino llevando su propia sangre. Al hacer esto, nuestro Señor Jesucristo, amados, ha hecho un sacrificio único y suficiente por tus pecados y mis pecados. Así que, si todo lo que usted y yo tenemos se lo debemos a Él, ¿hay algo en que mofarnos usted y yo? ¿Tenemos algo de que gloriarnos? No tenemos nada de que gloriarnos. Más que dice el apóstol, que el que se gloríe, gloríese en qué? En conocerle a Él. Amén, amados. Así que si usted y yo queremos alegrarnos con algo, que queremos gloriarnos con algo, entonces debemos gloriarnos en conocer en Él, en conocerle a Él. Porque conociéndole a Él podemos conocer todo lo que Él hizo por nosotros. Amén, amados. Todo lo que Él hizo. Entonces, ¿hay alguna otra cosita que pueda anexar a lo que vimos anoche? ¿No? ¿Nadie más? Ok.
Decíamos que lo que usted y yo tenemos, lo tenemos por Cristo. Y esta parte, cuando dice que usted y yo somos muertos al pecado, no, una persona muerta al pecado puede pecar. A ver, si está muerta al pecado, ¿puede pecar? No puede pecar. Pero yo le pregunto, ¿usted y yo cometemos pecados? ¿Sí o no? Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Le hacemos a él mentiroso. Entonces, si tú y yo estamos muertos al pecado, ¿ya no podríamos pecar? La persona que está muerta al pecado, el pecado ya no reina en él. ¿Recuerdan ustedes al Señor Jesucristo allí cuando Juan 14, cuando él habla de que ya la hora de él está cerca, y él dice, ahí viene el príncipe de este mundo, pero ¿qué? Él no tiene nada en mí. Es decir, el Señor Jesucristo estaba muerto al pecado. Él estaba muerto al pecado. De ahí hacia atrás o hacia adelante, ¿quién está muerto? ¿Sabe quién está muerto? El que se encuentre en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque usted y yo, aunque nos consideremos muertos y crucificados con Cristo, tenemos una naturaleza pecaminosa, la cual tenemos viciada a nosotros mismos. Cuando tú te diste cuenta del gran trabajo que el Señor Jesucristo hizo por ti, le agradeciste al Señor, le agradecimos al Señor, pero teníamos una naturaleza pecaminosa y viciada. Mientras que el Señor Jesús no tuvo una naturaleza viciada al pecado. Él tenía una carne en semejanza de pecado, mas no era un hombre bajo pecado. El Señor Jesús, como leíamos ayer, dice que enviando a su Hijo en semejanza de ¿qué? De carne de pecado. Una cuestión bastante importante, porque Él vino tal cual como estaba en la condición con la que Dios creó a Adán y a Eva. Él los hizo en una condición que se podía corromper. Pero el Señor Jesús fue engendrado, y Él no contaba con la naturaleza viciada, sino que por eso tuvo que venir de Dios mismo y ser engendrado. Él, cuando usted lee las genealogías, en las genealogías dice hijo de, hijo de, hijo de, hijo de, hijo de, hijo de, y después Jesús, como se creía, según se creía. No está el hijo de José, está la genealogía de la tribu de Judá, pero la tribu de Judá no le aportó nada a la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabían ustedes de eso? La naturaleza humana que tenía el Señor Jesús no tenía ningún vínculo con la tribu de Judá. ¿Recuerdan ustedes? El león de la tribu de Judá ha vencido. ¿Y ese quién es el que ha vencido? Nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando usted mira la genealogía, en la genealogía todo está, y este hijo de, hijo de, hijo de, y cuando viene a José, entonces, según se creía, hijo de, según se creía, porque no hay un vínculo natural entre la tribu de Judá, la cual ha vencido el león de la tribu de Judá, con el Señor Jesucristo, lo cual es pues un título que fue dado a nuestro Señor
Jesucristo, que él tenía como heredad el título de el león de la tribu de Judá. Pero si el Señor Jesús tuviese vínculo con la tribu natural de Judá, fuese tan pecador y tan necesario o tan necesitado de un Salvador como nosotros mismos. Si el Señor Jesús no hubiese sido engendrado de manera ¿cómo se dice? Por obra y gracia del Espíritu Santo, entonces el mismo Señor Jesús hubiese sido necesitado de un Salvador. Él necesitaba tomar aquella naturaleza humana, pero limpia. Cuando el Señor hizo al hombre, lo hizo como limpio, pero él buscó, ¿qué dice la palabra? Muchas perversiones. Así que viene el Señor Jesucristo, y cuando él viene, él tiene una naturaleza limpia. Así que él vino en semejanza de carne de pecado, mas nunca fue tocado por el pecado más que el momento de la cruz. Cuando él está en la cruz del Calvario, el pecado es cargado completamente sobre él. Y fue el motivo por el cual él tuvo que morir 2 veces en ese mismo instante. Primero muere espiritualmente y después muere físicamente, porque él en vida reconoce que su padre lo había abandonado. Algunas versiones: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué me has desamparado? Padre, ¿por qué me has dejado? En todo es que, Padre, ¿por qué te has separado de mí? Él muere la muerte espiritual, la separación de su propio Padre. Así que cuando el Señor Jesús viene, él está completamente limpio y no tiene ninguna naturaleza viciada. La condición del Señor Jesús es que él podía haber pecado. O sea, su cuerpo podía haberse corrompido como cualquier animal, como cualquier cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que hizo la diferencia? Lo que moraba dentro de ese cuerpo, que era ¿quién? Dios mismo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está la diferencia para nosotros. ¿Por qué es que usted y yo vamos otra vez camino a que nuestro cuerpo incluso pueda ser nuevamente regenerado por lo que hay dentro? Porque lo que hay de Dios en nosotros nos lleva cada día más a una plena restauración de la comunión con Dios. Amén, amados. Entonces, el Señor dice que el Espíritu que habitó, que estaba en Cristo Jesús, le hizo levantar de los muertos. Ahora, cuando usted y yo se nos habla, no nos dice que usted y yo vamos a ser levantados de los muertos, porque los que mueren en Cristo no mueren, sino que duermen. Así que para usted y para mí no vamos a ser levantados de los muertos, sino que la condición para usted y para mí es que vivificará nuestros ¿qué? Nuestros cuerpos mortales. Es decir, la muerte es algo que no se puede separar de la naturaleza humana. La muerte es algo que no se puede separar, es algo que está adherido a la naturaleza humana, y esto lo sabe todo el mundo. Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen. Bueno, ese es el ciclo natural que Dios ha dejado, ¿verdad? Pero si miramos allí, Romanos capítulo 8, versículo 11 dice: si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también te levantará a ti de los muertos. Vivificará
también que vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros, amados. La esperanza más grande que tiene todo cristiano es ser revestidos de una naturaleza inmortal. Que todo lo que usted y yo anhelemos, amados, y esto es algo que no lo cree la gran mayoría de los cristianos. Parece que fueran como cuentos de hadas, como cuentos raros por allá inventados, como cuentos de ficción. Pero si usted y yo no alcanzamos a imaginar o a mirar la revelación de Dios en cuanto a esto, dice que incluso si nosotros anhelamos, dice que incluso la naturaleza gime y está con dolores de parto hasta que ¿qué? Esperando ¿qué? La manifestación gloriosa de los hijos de Dios y esperando la completación, y aún nosotros mismos dice que ¿qué? ¿Qué estamos esperando? Estamos esperando ahí el versículo 23, y no solo ella, no solo la creación, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amados, ¿sabe por qué el apóstol Pablo le apuntaba tanto a esto? Porque si usted está presente en este cuerpo, dígame lo siguiente. Si usted está presente en este cuerpo, usted está ausente al Señor Jesús. Pero sabemos que en este cuerpo puede heredar. El cuerpo que usted ve en esta mañana puede heredar el reino de los cielos. No puede heredar. Dice que ni carne ni sangre puede heredar el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren heredar el reino de los cielos? Hay una herencia, amados, que usted y yo fuimos puestos en ella en esperanza. En esperanza hemos sido redimidos, pero lo que se espera no es lo que tenemos. Porque si ya tenemos lo que esperamos, ¿qué dice? Que entonces no esperamos más nada. Entonces usted y yo fuimos salvos en esperanza. Salvos en esperanza. ¿Para qué? Para esperar la adopción. Para esperar la redención de nuestro cuerpo. Cuando esto mortal que se vista de inmortalidad, amados. Así que si un cristiano no puede estar consciente de que lo más importante que se va a realizar en esta tierra es la redención de ¿qué? De nuestro cuerpo. Es decir, que esto mortal que usted ve se vista de inmortalidad para entonces poder entrar en la plenitud de la herencia de nuestro Padre. Si no tenemos, amados, sí, pues ¿qué es ser cristiano? Pues bueno, ser cristiano es no tomar, no bailar, no decir malas palabras, tratar bien al prójimo, ir al culto todos los días que se pueda y cosas así por el estilo. Eso es ser cristiano. Estamos muy lejos, amados, de pensar que esto es el todo. ¿Qué es ser cristiano? Ser cristiano es el que tiene una viva esperanza de redención de su cuerpo. Cuando esto mortal se vista de inmortalidad. Porque no estamos esperando ninguna otra cosa. ¿Qué es lo que vendrá cuando el Señor, dice Juan, si no estoy mal, donde dice que aún no se ha manifestado en nosotros lo que ¿qué? Lo que hemos de ser. ¿Pero qué? Pero
cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal y como Él es. Amados, si esto no nos llena de gozo, amados, entonces créame, no tenemos el Espíritu Santo. Si nos llena más de gozo oír acerca de las bendiciones aquí naturales que podemos tener, que Dios nos quiere bendecir y que Dios nos quiere dar esto y lo otro, pues entonces, amados, no tenemos el Espíritu de Dios. Simplemente nos hemos acostumbrado a escuchar algunas cosas, pero el eje central de todo esto es pasar todo lo que Jesús pasó, exceptuando la muerte espiritual, todo lo que Él pasó y todo lo que Él logró. Que así como Él venció y está sentado en los lugares a la diestra del Padre, dice que así como yo he vencido todo aquel que venza, haré que se siente conmigo en mi trono. Si mucha gente está tan enamorada de partir de esta tierra para ir a una ciudad donde hay oro, donde hay mar de cristal, y si eso es lo que te emociona, pues déjame decirte que no hay mucho que hayas conocido a Dios. Porque si te vas a casar y lo más importante es la casa donde vas a vivir y no la esposa con la que te vas a casar, pues déjame decirte que no estás muy enamorado entonces de tu esposa, o tu esposa no está muy enamorada de ti. Porque si lo más importante en un matrimonio fuera la casa, entonces yo le digo, ¿quién se iría a vivir en un ranchito? ¿Quién se iría a vivir cuando deben hacer en ocasiones un encierrito por ahí con? Entonces sería que la casa donde vas a vivir es la prueba de tu amor. Yo le pregunto, ¿la casa donde vives o lo que se puede dar, esto es prueba de su amor? No. ¿Qué es lo importante, la casa donde vivimos o el hogar que tenemos? Entonces, ¿cómo puede ser posible que en ocasiones nos dejemos llevar por tantas cosas que son y decir, sí, yo voy a caminar sobre una ciudad llena de oro, los pisos son de oro? Hermano Marco, ¿qué siente usted al tener los pies allí encima de una tableta de oro? ¿Qué siente? Lo mismo que estar en una tableta de cualquier cuestión. ¿Qué siento yo? Por eso las cosas son volátiles, son cosas que no tienen ningún sentido. Yo voy a estar caminando por una ciudad, por una calle de oro, y ¿qué voy a sentir en una calle de oro? ¿Qué significa para mí una calle de oro? ¿O tiene mucho que ver, más bien, el Señor Jesucristo en nosotros, que dice, y andará con ellos, y Él los pastoreará, y Él los guiará? Amados, esto es mucho más. Esto es mucho más que cualquier cosa que nos podamos imaginar. Esto no tiene nada que ver con las cosas que se puedan imaginar así, sino concentrado y conocer a Dios, porque esto es el todo del hombre. En esto consiste la vida eterna, en conocerle a Él. Alguien decía, y tú sabes cuando te mueras dónde vas a vivir. Y pues yo no sé, esa es tarea del Señor, dónde me va a llevar a vivir. Lo importante es que Él es el que tiene la responsabilidad mía, es decir, Él es el que prometió sobre mí, Él es el que me ha dado todo, Él es el que está al cuidado de mí. Si me llevase a vivir al infierno y si Él está allí, pues bueno, aunque no es comparable, ¿no? Pero el punto está en que si Él está con quién, con nosotros, como leíamos anoche aquí mismo en el versículo, en el capítulo 8, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que lo importante, amados, es
nuestro Señor Jesucristo. Este es el meollo del asunto real. No estamos para dejarnos llevar por cualquier cosa. Es verdad que usted y yo necesitamos alegrarnos. El gozo es una orden de Dios. Pero para usted estar gozoso, usted tiene que estar gozoso por algo. Si le pregunto, si alguien está riéndose, él no se puede estar riendo porque sí. ¿Por qué se está riendo? No, porque es que me gusta reírme. Me encanta reírme. No, si te estás riendo es por qué. Por algo. Ahora, si estás contento, si estás gozoso, ¿es por qué? Porque tienes un asunto específico que te hace feliz. Hay algo que te hace feliz. Hay algo que, y el Señor a través del apóstol Pablo dice, estad siempre gozosos. O el apóstol Pablo decía, regocijaos en el Señor siempre. Os digo, regocijaos. Entonces, estar contentos. Pero, ¿contentos con qué? ¿Contentos con qué? ¿Regocijados con qué? Regocijados en el Señor. ¿Y en qué? Y en el poder de su fuerza. Amados, nuestro regocijo siempre debe estar en Él. Es verdad que en ocasiones pareciera como que estamos como tan secos, como Señor, necesitamos alegrarnos, Señor, queremos estar gozosos, Padre. Entonces, ¿qué? Metemos luces en la iglesia para comenzar a brincar, metemos cámaras de humo, hacemos para sentirnos bien, traer música que nos ponga a brincar o alguna cosa por el estilo. ¿Hacemos eso entonces? No, eso está lejos. ¿Qué hacemos entonces para estar regocijados? Le conocemos, amado. Nos enfocamos en conocerle a Él. Y al estar conociéndole, sabemos que no hay nada. Mire, el problema del apóstol Pablo cuando comenzó a predicar en Atenas fue el siguiente. Él comenzó a enseñar y él decía que él predicaba a este Dios, y él predicaba a este Dios que no era conocido por ellos, que ustedes adoran a un Dios que no conocen. Yo voy a hablarles de ese Dios no conocido. Y comenzó a charlar. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Pero después de esto él dice una palabrita y dice y nuestro Señor Jesucristo, quien fue crucificado, fue muerto y resucitó al tercer día. Cuando les habló acerca de que el Maestro había resucitado, ¿qué dijeron ellos? Y ¿sabes una cosa? Otro día tal vez te diríamos acerca de este asuntito. En pocas palabras le dijeron, perdimos el tiempo, era un loco el que nos estaba hablando. Porque ¿qué creían los griegos? ¿Qué creían los griegos? Que no había resurrección. Y ellos estaban esperando. ¿Por qué digo que los griegos? Porque esa parte estaba bastante influenciada por la cultura helenística, aunque ya estamos en la época de los romanos, pero los romanos quisieron como tener esa misma calidad, porque el griego era un lenguaje universal, era una cultura donde había mucho conocimiento, demasiado conocimiento. Entonces ellos estaban siempre esperando un nuevo saber, un nuevo conocimiento. Así que cuando él les habla de esto, ellos decían que el cuerpo humano era una cárcel, era una prisión,
que solamente salía de allí cuando la persona moría. Ahora, cuando les habla de la resurrección, el apóstol Pablo les habla de la resurrección, ¿qué se imaginaron ellos de una vez? Volver a la prisión. O sea, volvemos al cuerpo, pues volvemos entonces a la esclavitud. Pues, no, otro día te oímos acerca de esta cuestión. Obviamente para ellos era una locura. Cuando el apóstol Pablo dice, sabes, otro día te oímos acerca de estas locuras que están diciendo. Pensábamos que el Dios no conocido era otra cosa, pero es un loco. para ver. Pusieron por encima la teoría de... Es correcto. Entonces, tranquilos, no había problema. Pero el Evangelio, amados, no nos está hablando a nosotros acerca de que nosotros tenemos todo aquí en esta tierra, sino que precisamente la libertad del cuerpo, o sea, ser libres de este cuerpo, es la redención total a la que usted y yo hemos sido llamados. Cuando ya no haya nada que nos ate, que nos impida, sino que estemos plenamente en nuestro Señor. Es hacia esto le apunta. Ellos de una vez le quitaron la palabra al apóstol Pablo porque no creían. Pero si bien la muerte es una parte donde hay es la terminación de cualquier expectativa humana o de cualquier anhelo humano. Entonces, pero esto no es algo que la muerte simplemente se encarga de esto, sino que como ellos pensaban que la muerte se encargaba de liberarte de la prisión donde estabas. Pero el pueblo evangélico, el pueblo que cree en el Señor Jesucristo, el cual el Señor Jesucristo ha redimido, quien lo ha librado del poder del mundo, del diablo, de todo lo que hay en contra, es Cristo y no la muerte. Precisamente Cristo nos ha librado del poder de la muerte, porque ellos le atribuían la liberación de ellos ¿a quién? A la muerte. Pero el apóstol Pablo les está diciendo, sí hay una liberación, pero no es la muerte la que te libera, es la resurrección. Pero primero es Cristo el que te libera del poder de la muerte. Como lo hemos leído aquí, Cristo nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Nos ha librado del pecado y de la muerte, del poder del pecado y de la muerte. Así que abandonar este cuerpo, amados, para un cristiano sí es una ganancia, pero no conforme el pensamiento griego. El pensamiento griego vivían como ellos creían que estaba bien vivir, y la muerte se encargaría de liberarnos de esa prisión. Sino que nosotros sí creemos en que la muerte es una gran ganancia, porque el pecado nunca se podrá enseñorear más de aquel que Dios haya liberado. Aquel que Dios haya salvado no querrá solamente enfocarse en el día de la muerte, sino que el cristiano ha vivido todo este tiempo muerto al pecado. ¿Muerto por sí mismo o muerto por quién? Muerto porque Cristo murió o estaba muerto al pecado. Por eso les decía al principio, si una persona está muerta al pecado,
¿Puede pecar? No, porque si puede pecar, está vivo al pecado. ¿Verdad que sí? Cuando nosotros estábamos... está medio muerto. El medio muerto no cabe aquí. El asunto es, si estamos vivos para el Señor, estamos muertos para el mundo, para el pecado y para todo lo que se considera contrario al Señor. Pero no estamos muertos porque nosotros decidimos estar muertos al pecado. Y hay que mirar bien las partes donde dice que no pensemos en las cosas de la carne. Entonces no voy a pensar en las cosas de la carne porque eso es muerte. No voy a pensar en las cosas malas porque esto es muerte. No arranca de allí. El punto es que quien tiene el Espíritu Santo, realmente tiene un pensamiento diferente. No es el que está pensando en que, bueno, ya he pensado bastante en esto, ahora voy a pensar un poquito aquí. Y hay que ir equilibrando cosas así. No, el asunto es que el que tiene el Espíritu Santo, entonces tiene una nueva manera de pensar. Las cosas viejas han pasado y aquí que todas son hechas nuevas. Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Cristo es en nosotros la esperanza de gloria, amados. No hay otra cosa que nosotros podamos tomar más que nuestro Señor Jesucristo. Y la gloria y la honra siempre serán para Él. Siempre lo van a hacer. Dice del 26 en adelante: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, el Espíritu Santo con el cual fuimos sellados, incluso, escuche bien, si nuestra mente no alcanza a dimensionar cómo debemos pedir, ¿qué pasa? El Espíritu Santo hace el trabajo de clamar desde dentro de nosotros cómo es que usted y yo podemos estar a paz y salvo delante del Señor. Es decir, Él mismo es el que clama desde dentro de nosotros, ¿cómo? Con gemidos indecibles. Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahora sí, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ponga la última partecita para comenzar el versículo 28. Dice, a los que conforme a su propósito son llamados, son los que aman a Dios. Léalo, verá que es el complemento. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, ¿a quién? Los que conforme a su propósito son llamados. Cuando dice que el que ama a Dios, es porque antes de amar a Dios ha sido llamado como conforme a su propósito. Es decir, que Dios es el que ha hecho toda la obra completa por el ser humano. La obra la ha realizado, y perdóneme que le esté recalcando tanto esta cuestión, es porque la mente se disipa en muchas otras cosas, y hay que tener seguridad en lo que usted y yo creemos, porque si usted algún día va a hablarle a alguien del Evangelio del Reino, ¿cómo puede usted hablarle a alguien
alguien del mejor, el mejor de los proyectos que se puede imaginar una persona, y usted no está seguro de ese proyecto. ¿Podría usted hacer esto? Cuando usted va a hablar acerca de este negocio, ¿qué tal si con una pregunta usted queda completamente descalificado o tiene que responder de una manera ignorante? Decir, es que lo que no entienda hoy lo entenderá después. Esto no es una palabra sabia. Esto es una palabra para hablar acerca de la ignorancia que hay en nosotros todavía. Si nosotros, con una pregunta ya quedamos completamente descalificados, bueno, podría decir, es que Dios se ha complacido precisamente en llamar a aquellos que no tienen ningún tipo de estudio, ni ninguna cuestión. Entonces el reino de los cielos es ignorancia. Y no es así, amados. El reino de los cielos se ha revelado no por la sabiduría humana, pero sí es sabiduría. Es la sabiduría pura, amados. El reino de los cielos no ha sido revelado al mundo conforme a la sabiduría que hay en el mundo. Mire, los atenienses no pudieron reconocer a Dios conforme a su sabiduría. Pero para los que creyeron, el reino de los cielos fue revelado, no conforme a la sabiduría de esta tierra, pero sí conforme a la sabiduría que Dios mismo pone en nosotros. Entonces, Dios, cuando usted y yo vamos a hablar del Evangelio, tenemos que tener el conocimiento. Es culpa nuestra si no somos capaces de responder. Es culpa nuestra. No va a decir usted, es que Dios no me dio en el momento. Él prometió decirme en el momento lo que tenía que hablar, y yo estaba allá y no me dijo nada. Entonces no es culpa mía. No, sí es culpa nuestra. Porque usted y yo tenemos una tarea de estar indagando en su palabra para poder tener, que usamos la palabra correctamente y que no tenemos nada de qué avergonzarnos, amados. Pero usted y yo necesitamos tener la seguridad. Todos los que están aquí podemos creer en verdad que este cuerpo un día, o que este cuerpo, si usted está presente, vivo aquí precisamente para la venida del Señor Jesucristo, que los que estén vivos en ese momento serán transformados. Es decir, esto humano se vestirá. O sea, medite usted en esta cuestión, piénselo un poco. Yo estoy convencido, o será que eso es espiritual, esto es algo abstracto, es algo que no podemos. O usted está plenamente convencido de que verdaderamente usted tendrá el cuerpo que tiene nuestro Señor Jesucristo. Un cuerpo que hasta el momento nadie puede explicar. Uno, inmortal, claro está. Y dos, un cuerpo que puede materializarse y inmaterializarse a voluntad. Esto es algo que nadie podrá explicar. Y estaba Jesús y estaban sus discípulos, y Jesús se les apareció ¿dónde? En medio de ellos, estando las puertas cerradas y las ventanas también. Y de repente aparece en medio de ellos, tal como estaba el cuerpo humano. y no es un espanto, porque se va y le dice: ven, tócame, venga, tóqueme, mire, soy yo, soy yo, no soy un espanto, soy yo. Mire, aquí me pusieron, venga,
venga, toque, miren. Meta el dedo aquí también, miren, aquí cuando me pusieron la lanza. Meta el dedo allí. ¿A quién se lo decía? A Tomás. Meta el dedo. Soy yo. Pero de repente da la vuelta. ¿Qué pasa? Desaparece. Vea, la ciencia puede movilizar en instantes desde el otro lado del mundo hasta aquí información, pero nunca materia. La materia siempre tendrá que ser trasladada. Hasta ahora lo que se ha hecho es poder enviar información, mandar una imagen, mandar en tiempo real, ¿no? En tiempo real. Usted sabe que usted está viendo la noticia y hay alguien aquí hablando en vivo desde tal lado y eso está ocurriendo tal cual al otro lado del mundo y usted lo está viendo en tiempo real. O simplemente usted llama de aquí a Estados Unidos o de aquí al otro lado del charco y usted está hablando en tiempo real. No, aquí son las 6 de la tarde, no, aquí son las 2 de la mañana, o aquí, bueno, yo no me acuerdo bien de esa cuestión. Pero el todo es que tienen que tener unas horas específicas. Porque, son las 12 del día, voy a llamar a mi hijo. Y cuando, no, ¿verdad que ya es de noche? Ya están durmiendo. Durmiendo a mediodía, es que es en tiempo real, ahora la comunicación. Pero nunca podrán trasladar materia. La materia siempre necesitará un aparato que lo lleve hasta allá. Un aparato que lo lleve hasta allá. Una cuestión, porque si la materia sufre una degradación, entonces ya no sería transportar materia, sino que aquí tendría que, como han visto algunas películas donde está la persona y de repente se hace como puros cuadritos y se desapareció. Y de repente en otro lado aparece y el vuelve y se arma la persona. Esto es imposible para esta humanidad. Esto es algo que jamás se va a llevar a cabo, a menos que Dios sea quien le dé a usted el cuerpo que tenía o que tiene nuestro Señor Jesucristo. Hermano Robinson, esto no es evangelio. Usted lo que está diciendo son cuentos de hadas. Son cuentos, hermano. Este es el sentido del evangelio. Que usted y yo podamos tener un cuerpo que no conste de sangre y carne, sino un cuerpo movido por el Espíritu que pueda heredar el reino de los cielos, porque ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. Amén, amados. Entonces, no hay una cuestión más importante para el cristianismo que poder mirar a ciencia cierta, mirar con toda seguridad a qué hemos sido llamados. Hemos sido redimidos en esperanza, hemos sido salvos en esperanza, pero nadie ha heredado jamás. ¿Por qué nadie ha heredado jamás? Porque los cuerpos no han sido transformados en cuerpos inmortales. Cuando esto corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Amados, esto es una grandeza que tenemos nosotros. Y no es algo efímero, no es algo que podemos decir nosotros como quién sabe, son como puras loqueras lo que se están diciendo. Este es el evangelio. Si no podemos creer esto, entonces a lo mejor no se nos ha dado el creer ni siquiera en nuestro Señor. Yo sí en el Señor Jesucristo sí creo. Yo sí creo que mi hermano pueda resucitar, pero es obvio en la resurrección. Dice, no, Marta, te estoy diciendo, ¿crees que Él va a resucitar?
Pues obvio, pues cuando se levanten todos los muertos, obviamente se va. Mata. Te estoy diciendo si crees. Bueno, sí creo. Allí es donde está el asunto, hermano. Sí creo que, pues sí, quién sabe cómo sucederá aquella cuestión, pero el asunto es, ¿en verdad crees? En verdad, porque si usted cree, amados, usted tiene seguridad para publicarlo. Si usted no cree, usted no habla de estas cosas porque simplemente dice, ay, yo no me meto con esos temas. Y si usted no se mete con estos temas, usted porque de pronto no está creyendo realmente lo que el Evangelio es verdad. No, porque es que Jesucristo sana, salva y viene pronto. No, eso está bien. Eso está bien. Ahora, ¿cuál es tu herencia? ¿Cuál es tu herencia? Dice que somos herederos y coherederos con Cristo. ¿Cuál es mi herencia? ¿Puedo heredar entonces? ¿Qué tengo que hacer para heredar? ¿Qué tengo que hacer para heredar? No es algo que yo me pueda decir, sí Señor, tú eres el que ha hecho las cosas, pero yo al fin y al cabo no creo. ¿Cómo será esto? Hermanos, es lo más seguro que usted y yo podemos tener. La herencia que Él nos ha guardado a nosotros. Pero usted y yo necesitamos abrir los ojos cada día más y poder creer. No estoy enseñando cuentos de hadas, ni estoy enseñando ¿cómo es que dice el apóstol Juan, el apóstol Pedro, cuando dice que fábulas? No estoy enseñando fábulas, no estoy enseñando el cuento del Principito, no estoy enseñando ninguna de estas cosas. Estoy hablando acerca de la redención de nosotros, de la adopción como hijos y de la redención de nuestros cuerpos, amados. Y allí es donde está la dificultad, el creer que Dios nos quiere guardados a nosotros esta bendición de que nuestro cuerpo sea realmente redimido. Todo esto vendrá en la completación cuando el Señor Jesucristo aparezca. Al Él aparecer, cuando Él aparezca, entonces seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y qué va a pasar? En ese abrir y cerrar de ojos, amados, vamos a ser semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal y como Él es. ¿Quiere saber entonces cómo será usted? Debe mirar cómo fue nuestro Señor Jesucristo. Si usted y yo nos analizásemos hoy, nosotros tenemos, ya hemos llegado a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nos falta, ¿verdad? Nos falta bastante. Pero entonces, allá en el reino de los cielos, ¿heredará uno que tenga menos de la estatura de la medida para todos? Es que con solo haber comenzado ya Dios ya estás completo. ¿Cómo entendemos nosotros acerca de que dice que hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo, a un varón perfecto? Amados, o ¿cómo entendemos nosotros esta palabra? Cada uno de nuestros hermanos que ha partido de esta tierra, nosotros le vemos, y aunque les vemos dispuestos a alabar al Señor como nosotros, ¿les vemos perfectos, amados? No les vemos perfectos. Entonces, ¿Dios se conformará con menos de la medida que fue dada? Tampoco. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué sucede? Esa es la verdadera razón
que usted y yo hacemos lo que Él hace en nosotros. Es decir, que usted y yo en el momento en que creímos, toda la justicia, todo lo que Él logró es puesto sobre nosotros. Nuestros expedientes son cambiados y ahora la cara que hay delante del Padre es la que el Señor Jesucristo puso por nosotros. Amén, amados. Ahora en nosotros hay que sufrir la transformación. El apóstol Pablo decía: por quienes sufro dolores de parto, ¿hasta qué? Hasta que Cristo sea formado. Amados, está bien claro que unos han permitido que Dios se haya formado más rápido que en otros, ¿verdad que sí? Pero tanto el uno como el otro no alcanzará su plenitud, sino hasta el día en que veamos a nuestro Señor Jesucristo tal y como Él es. El que Dios le ha permitido grandes cosas, por ejemplo, un apóstol Pablo, él no ha alcanzado todavía la plenitud. ¿Hasta cuándo la conseguirá? Hasta el momento en el que vea a quién, al Señor Jesús cara a cara, cuando Él venga. Porque cuando Él venga, Él traerá a los que durmieron en Él. Y todos nuestros santos hermanos que han pasado el velo de la carne, todos ellos vendrán. Esto será un evento enorme, un evento magnífico, cuando Cristo sea revelado, amados. Esto nos debe, y el apóstol Pablo le está diciendo: amados, no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. No estén tristes, estén seguros en Dios, estén seguros en Él. No estén tristes, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Aliéntense ustedes unos a otros. ¿Con qué? Con las palabras que Él está dando. ¿Cuáles? Que el mismo Dios traerá consigo a los que durmieron en Él. Amados, estos no son cuentos. Este es el evangelio del reino, donde Él no nos resucitará como tal, a manera de entender, como Cristo resucitó. La connotación que da que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, esa connotación no es la misma para cuando resuciten los que han muerto en Cristo. Los que han muerto en Cristo, ellos ya han resucitado con Cristo. Es decir, usted y yo que estamos aquí hemos resucitado con Cristo. Nuestros hermanos que han partido, ellos han resucitado con Cristo, durmieron con Cristo, pero ya ellos están resucitados con Cristo. Y esto no es el punto de enredar la resurrección venidera, sino que Cristo cuando usted y yo vamos a las aguas bautismales, ¿qué estamos haciendo? Estamos muriendo con Cristo. Y cuando volvemos de las aguas, ¿qué hay? Dice que si nosotros vamos y cuando volvemos hemos resucitado también con Cristo. Es decir, con Cristo estamos aquí, amados. Pero estar aquí no significa que no vayamos a dormir. Algunos de los de aquí, o todos, no sabemos. No sabemos. Pero esta connotación de cuando Cristo resucita de los muertos es lo mismo cuando usted y yo creemos en Él y ahora hemos resucitado de los muertos. Es decir, cuando el Señor Jesús vuelve de la muerte, Él vuelve a estar en comunión
con el Padre, y cuando usted y yo estamos muertos en delitos y pecados y Él nos da vida, ¿qué es lo que está haciendo? La misma unión que Él tuvo cuando resucita de los muertos. Él pone el Espíritu dentro de nosotros, y este que levantó a Jesús de los muertos ahora nos dice que a nosotros también nos va a levantar de los muertos. A nosotros lo que nos dice es: vivificará, ¿qué? Nuestros cuerpos mortales. ¿Ve? Entonces que la connotación de que da la muerte de Cristo no es cuando nosotros vayamos a resucitar en el día postrero, sino que es cuando usted y yo hemos creído en Él y hemos entrado en una comunión con nuestro Padre a través del Señor Jesucristo. Como Él entró en comunión con el Padre cuando resucitó de los muertos. Entonces, amados, la libertad con la que Cristo nos llamó es precisamente para que pudiésemos tomarle a Él y de Él hacer toda nuestra vida, con Él hacer toda nuestra vida. Por eso que cuando usted y yo hay una canción que dice, cuando usted y yo nos movemos, que dice, nos movemos y tenemos vida, por Él vivimos, nos movemos, ¿y qué? Y tenemos vida, por Él, en Él está todo lo que nosotros necesitamos, y Él lo dijo claramente, y es que ustedes sin mí nada pueden hacer. Entonces, amados, todo esto es para darnos cuenta, amados, en ocasiones cuánta gloria le robamos a nuestro Señor Jesucristo, simplemente por no conocer, simplemente por no querer escudriñar la palabra del Señor, simplemente porque hemos tenido pereza de ahondar, amados, en su palabra, de estar en comunión con Él. Él dice que Él nos ha permitido a nosotros, desde antes de la fundación del mundo, ser conocidos por Él. Y a los que antes conoció, miren, no me estoy saliendo del capítulo 8 de Romanos. A los que antes conoció, a estos también los predestinó. A los que antes conoció, este conocer de Dios, amados, o más bien siendo conocidos, ¿cierto? Que nosotros conocemos a Dios, y el ser conocidos por el Señor no tiene que ver algunos interpretan que Dios, como por decirlo de alguna manera, se paró aquí al comienzo del mundo y miró hacia allá y vio que allá estaba un joven que iba a tener fe, y el otro que iba a creer, y iba a creer, y el otro que iba a creer, y entonces que como él vio quienes iban a creer, los predestinó. A raíz de eso fueron predestinados. Pues si la cosa es así, entonces Dios no ha escogido a nadie. Si la cuestión es así, amados, usted se buscó un buen lugar en Dios por haber creído en Él, ya que la fe le pertenece a usted. O sea que Dios no le dio la primera medida de fe a usted, sino que esto lo tiene usted por naturaleza, y por esa naturaleza de fe que usted tiene, Dios lo escogió de antemano. Pero esto no es lo que quiere decir el Señor. Es que a Él le plació en su plena y en su santa voluntad escogerte a ti y a mí, para que la gloria no sea de la criatura, sino del Creador. Vio hacia adelante y no vio los más creyentes, no vio a los más sobresalientes, no vio a los más buenos, Él vio a los más miserables. Y de los más miserables se agradó Él para escogerlos.
y para darnos en su momento una medida de fe con el cual le íbamos a creer a Él. Amén, amados. No nos corresponde a nosotros aquella medida de fe, no es nuestra. La fe que Dios nos ha permitido, Él mismo la ha puesto en nosotros. Y como Él lo vio, entonces lo predestinó. Yo siempre tengo que traer a este tema. Si te dan a escoger entre algo que vale miles de dólares a algo que vale $1, y tú no vas a decir, es que esto que vale miles de dólares halló gracia delante de mí. Pues claro está, si te ponen a escoger entre un auto o una camioneta último modelo a un Chevette, una camioneta que está alrededor de 200 o 300 millones de pesos, a un Chevette que ahorita estará costando 5 millones, bien arregladito, ¿no? Y usted se para de frente de un Chevette y una camioneta última, una TXL, que vale una cantidad de plata, y dice, escoge cualquiera de las dos. Oiga, qué pena, pero pues esto ni siquiera es de escogerlo. Pues obviamente que me quedo con la camioneta. No, ¿y usted por qué se quedó con la camioneta? Es que la camioneta halló gracia delante de mí. No, no halló gracia, vale un mundo. Compras como 50 carros de los que están allí. Entonces, si el Señor vio desde lejos y vio a los más sobresalientes y por eso los escogió, entonces, ¿hay gracia de Dios para escoger? Pero si usted llegase a mirar esos dos carros, aunque yo no creo que le vaya a suceder nunca, pero si le llegase a ocurrir y usted dijera, me quedo con el Chevette, me quedo con el Chevette, este es un buen carro, yo me quedo con él. Ahí sí usted puede decir claramente, el Chevette que el Chevette, ay, claro, si sabe, ¿no? Si sabe, porque si no sabe, pues lo mismo le da una cosa que la otra. Ay, lo que usted quiera. No. Si usted sabe, usted dice, el Chevette, me quedo con el Chevette. El Chevette es un buen carro. Lo conozco como la palma de mi mano. Atentamente, hermano Marcos. Entonces, el punto está, amados, en que si usted y yo hemos hallado gracia, no la hemos hallado ahorita. ¿Cuándo hallamos gracia? En el momento en que Él estaba ordenando los cielos y la tierra, antes de la fundación del mundo, hallamos gracia usted y yo. Fuimos escogidos por el Padre, escogidos por Él desde antes de la fundación del mundo. Ya hallamos gracia delante de Él. Esto es para no robar nada de la gloria de Dios en nosotros. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Tener un corazón agradecido, un corazón que muestre el fruto de lo que hemos recibido. Amén, amados. Amén. Vamos a dar gracias a Dios, pero antes